Los paz de Cristo, mis hermanos. Amén. Vamos a continuar con el tema que nos ocupa, mis hermanos, pero antes, ya en la oración final, vamos a seguir orando por la necesidad que presentó el hermano Salomón sobre la operación de su suegro, papá de la hermana Elvia, y también, hermanos, yo voy a poner unas necesidades de ahorita. A mi cuñado Jorge García, tal vez ustedes lo recuerden, le diagnosticaron cáncer hace aproximadamente un año, y el miércoles, precisamente la semana pasada, me habló mi hermana Margarita de la ciudad de Long Beach y me dijo que los médicos ya le dijeron que ya no podían hacer nada por él y que le diagnosticaban cuando mucho una semana de vida, que se cumpliría el día de mañana, y pues para incluir esa necesidad de la oración. Y también allá en la congregación de Guamuchi, puedo decirlo, falleció uno de los miembros, su nombre era Martín Quintero Ramos, si mal no recuerdo. Él era trailero, se había ido a vivir junto con su esposa, la hermana Dinora Camacho, a la ciudad de Culiacán, tal vez por razón de su trabajo. Y pues a los hermanos me tocó conocerlos personalmente, puedo decirlo, me tocó convivir con ellos también, y el hermano era, pues sí, un poco más alto que yo, muy robusto, y el día de antier falleció de un ataque, de un paro cardíaco. Y pues yo les pido, de hecho yo he estado orando por la hermana Dinora, su esposa, que quedó viuda ahora, y pues de los hijos, de las hijas que tuvieron, me acuerdo de la mayor que se llama Merari, y yo pues desde que era niña ya no la volví a ver otra vez, ya creo que ya hasta se casó, pero tuvieron más hijos los hermanos, para que oremos por la hermana Dinora y los hijos, y pues los demás familiares de él. Tenía familiares, que el Señor los conforte, que el Señor los fortalezca. Los que hemos pasado por esa experiencia de dolor, sabemos, hermanos, que la oración pues ayuda mucho, y que solamente el Señor puede ir más allá de la capacidad humana y realmente poder dar esa fortaleza. Gloria a Dios. Ahora les invito, mis hermanos, para que vayamos al libro de Eclesiastés y continuemos con el tema que tenemos ahí, un propósito en la vida. Esta es la continuación, ya que quedó empezada en la predicación pasada esta parte. Los versículos son del 12 al 14, son 12, 13 y 14. Yo lo leo en voz alta, como siempre, hermanos, síganme con su vista en el nombre del Señor Jesús. Dice así: Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Tomen su asiento, mis hermanos, y los minutos que consideremos el mensaje, la escritura, tratemos de esforzarnos por entender esto, o al menos en lo básico. Yo he dicho, y no me voy a cansar de repetirlo, que la palabra de Dios es muy profunda y siempre va mucho más allá de nuestras expectativas, y
también he dicho que lo que yo predico aquí, explico aquí, es solo parte, regularmente es parte, pero el Señor tiene mucho más en su santa palabra. Gloria a Dios. Bien, haciendo una breve pues reseña de la predicación pasada. Digo breve porque no quiero enfatizar en la predicación pasada, solamente para conectarnos con la continuación. Vemos que el rey Salomón pues vuelve otra vez a repetir que él fue rey en Jerusalén. Esta no es ninguna expresión de una ostentación jactanciosa, más bien está clarificando el alto puesto, el alto rango que Dios le concedió tener, y que en esa posición pudo vivir la vida tal vez como muy pocos la han vivido. Y pues nos dijo que él se puso a investigar y a buscar con sabiduría. Esta expresión, hermanos, es muy enfática, es muy significativa, porque si nosotros recordamos, no ha habido sobre la tierra, ni habrá jamás un ser humano con más sabiduría de parte de Dios que haya sido privilegiado, como lo fue Eclesiastés, el predicador, el rey de Israel en Jerusalén, el rey Salomón. Tenemos razón de todo esto acá en Primera de Reyes, capítulo 4. Quiero leer unos versículos. No dejemos Eclesiastés en caso de que decidan acompañarme en la lectura. En Primera de Reyes, capítulo 4. Voy a leer del versículo 29 al 31. Y dice así: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Ezraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y aquí yo pudiera añadir una expresión, y no voy a alterar el versículo: debido a la sabiduría que Dios le dio. Debido a la sabiduría que Dios le dio. Por lo tanto, podemos volver otra vez a Eclesiastés. Nadie, ni siquiera el rey Salomón, tenía derecho de jactarse de ser el hombre más sabio y más prudente que había sobre la tierra, y de esa fama que en vía de consecuencia le vino a él, porque no era algo que él poseía en sí mismo, sino que fue algo que Dios le confió, que Dios se lo prestó para que lo administrara con el principal propósito de honrar a Dios. Entonces nosotros podemos concluir en este aspecto y decir que si de sabiduría se trataba,
en cuanto a desplegar cualquier tema de cualquier materia, el rey Salomón era el que podía hacerlo con más autoridad. Y con esa posición privilegiada que recibió de parte de Dios, él se puso a analizar, a valorar, a evaluar todo el vaivén, todo el trajín, todo el afán que se hace debajo del cielo. Y se dio cuenta que eso fue de parte de Dios. Que Dios les puso, menciona aquí esta palabra, ese penoso trabajo, eso que se hace debajo del sol. Dios se lo impuso al ser humano y esto vino desde que Adán pecó en el Edén. Sí. Y hermanos, nosotros formamos parte también, ya como agentes activos en la escena del mundo, tenemos esa experiencia de este penoso trabajo. Yo dije en la predicación pasada, la palabra penoso tiene el sentido de que cansa, de que fatiga, de que desgasta la vida del ser humano. Gloria a Dios. Pero, hermanos, hasta ahí quedó hecho ya este breve resumen de lo que se predicó en el culto anterior, en donde dimos esta primera predicación. Hasta ahí. Ahora yo recuerdo que les dije, de aquí yo quiero brincar al mensaje espiritual que tiene principalmente para nosotros. Sí, para nosotros que hemos, por la gracia misericordiosa de Dios, tenido esa revelación del plan de salvación de Dios y el medio que Él eligió para salvarnos. Los requisitos, los requerimientos que Él pone para que pueda el ser humano alcanzar esa dádiva suprema que Dios ha dado al hombre. Y aquí nosotros pudimos ver al rey Salomón estar como un observador del mundo, hablando en una forma exagerada, y miraba el afán, el vaivén de cada ser humano desde que se levantaba hasta que volvía al lecho de descanso, y que este ciclo se repetía día tras día. Bien, bueno, el rey Salomón lo hizo. Pero, hermanos, esto no es recomendable para nosotros en el sentido de que perdamos nosotros el objetivo que perseguimos. Una y otra vez han sucedido accidentes de tráfico, desde los más leves hasta los más letales, debido a las distracciones del conductor. Y penosamente, yo debo confesarlo, que yo he sido parte de ello en más de alguna ocasión. Sí. Y que nosotros no debemos distraernos con el
afán diario de las personas. Nosotros debemos tener siempre en cuenta que debemos centrar nuestra atención en primer lugar en nuestro comportamiento, en nuestra actitud, en nuestra vida aquí sobre la tierra. Yo he escuchado, a mí me han dicho, no me lo han platicado, de una manera personal yo he tenido esta experiencia una y otra vez. Personas que me ha tocado compartirles el mensaje del Evangelio y como una forma de evadir la responsabilidad de venir a obedecer esa palabra que Dios dejó, se anteponen pretextos, justificaciones o excusas que resultan de una manera clara, por demás ridículas, ineficaces e inválidas ante Dios. Y me han dicho, sí, pero yo conozco a muchos pastores que nada más se la pasan viviendo de aquellos que se dejan, que nada más van persiguiendo el dinero del diezmo y de la ofrenda. Yo conozco a pastores que han abusado de la mujer ajena. Yo conozco a pastores que se han enseñoreado y me empiezan a decir, hermanos, una serie de cuestionamientos y yo los escucho y finalmente les digo, bueno, eso quizás es cierto en muchos casos, y de hecho lo es, han sucedido, pero ¿te servirá de algo a ti distraerte y poner tu atención en eso? Porque el diablo es lo que quiere, tener distraída a la humanidad y que no tome en serio la voz de Dios. Tenemos un término de vida muy breve, muy corto. Y el propósito principal, así es el tema, un propósito en la vida. El propósito principal que Dios pone a cuesta de cada ser humano que es contaminado por el pecado es que se arrepienta, es que ponga atención a lo que Dios dejó escrito en su palabra y que se vuelva a Dios. Sí. Tenemos muchas citas bíblicas que nosotros pudiéramos ver. El Señor nos da muchos recursos en su palabra, mucha herramienta que nos dice que el propósito principal que Dios demanda en cada ser humano es que le busque con todo el corazón. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Una invitación que no tiene paralelo. Una invitación que, si bien es cierto, la puede hacer alguna persona, pero nunca jamás podrá cumplirla. Esa invitación solamente la puede hacer y la puede cumplir aquel que la dijo, el Señor Jesucristo.
Entonces, mis hermanos, estamos viendo, no nos olvidemos que Eclesiastés nos está haciendo un relato de la vida desde el ámbito debajo del sol, debajo del cielo, o, como también yo lo he mencionado, de la vida sin Dios, de la vida que solamente se limita aquí a las cosas de este mundo y no va más allá. Y en este ámbito de comprensión, el ser humano, pues por lo regular, se forja propósitos en la vida. Quizás no toda la humanidad lo hace, pero sí, la mayoría lo hace. Quizás muchos no lo hacen de una manera tan definida o expresiva, pero con su comportamiento indican cuál es el objetivo. Para algunos, yo recuerdo, mis hermanos, que esta experiencia yo la tuve de joven. Y yo dije, yo me propuse, dije, yo voy, cuando crezca un poco más, yo voy a estudiar las leyes. Y yo voy a proponerme llegar a ser un abogado y a pelear casos, porque me gustó y me propuse yo llegar a esa meta, y el Señor me concedió llegar a ello. Y bueno, cumplí mi propósito debajo del sol. Pero en ese proceso el Señor vino a mi encuentro y me estorbó y me hizo saber, me hizo entender que había un propósito infinitamente mucho más grande que ese, que era el de ponerme a cuentas con Él. Hermanos, para otros quizás fue diferente el objetivo, tal vez llegar a ser un médico especializado en determinada área del cuerpo humano, del sistema nervioso, por ejemplo, un neurólogo, o del corazón y el sistema circulatorio, un cardiólogo, o del sistema respiratorio, un neumólogo, o del sistema óseo de los huesos, viene siendo un traumatólogo. Y así pudiéramos nosotros mencionar, mis hermanos, otros quizás llegar a ser un mecánico, por ejemplo, un electricista, un albañil, ¿por qué no decirlo? Un arquitecto, etcétera. Tantas profesiones que hay. Y al mencionar yo esta palabra profesiones, no me estoy refiriendo a una carrera universitaria. Me estoy refiriendo a cualquier oficio en donde el ser humano sienta que ese es su llamamiento. Sí. Y la mayoría de la humanidad, hermanos, logra ese objetivo. Pero esto, algo parecido le pasó a Salomón, con todo y la sabiduría, porque aquí cuando dice con sabiduría, nosotros podemos ver que algo de parte de Dios estaba ahí presente. Pero lamentablemente el rey Salomón no se mantuvo en
ese ritmo de obediencia, en ese ritmo de temor de Dios. Porque, volviendo otra vez acá, a Primera de Reyes, capítulo 3 ahora, y enseguida regresamos otra vez a Eclesiastés. Solamente el versículo 3 del capítulo 3. Miren qué preciosa palabra o palabras están en este versículo. Yo me gozo cuando leo este versículo y dice así, Primera de Reyes 3:3. Mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Y yo les he dicho, mis hermanos, y lo voy a decir una vez más en esta ocasión, y es lo más probable que vaya a seguir repitiéndole una y otra vez esto mismo, que lo importante no es iniciar la carrera. Es importante, pero no es lo suficiente. Porque aquí estamos viendo este arranque con el pie derecho del rey Salomón. Y así como el rey Salomón, ha habido sobre la tierra cristianos y cristianas que han empezado también con el pie derecho a caminar con el Señor. Han empezaron la carrera, empezamos la carrera, pero eso no es lo más importante. Lo importante es, enseguida, mantenernos en esa perseverancia todos los días. Pero lo más importante en este aspecto es poder dar el último respiro en esta perseverancia, como dice este versículo, amando a Jehová y andando en los estatutos que Él nos dejó. Eso es lo más importante. Y con esto vienen una serie de consecuencias positivas. De hecho, como decía uno de los últimos cantos que cantamos, ya la tenemos ganada. Ya todo aquello que nos implicaba, como vamos a ver un poco más adelante acá en Eclesiastés, donde les invito a que vayamos volviendo a aflicción de espíritu, ya toda la historia ya pasó. Llegamos a obtener el galardón. Eso es lo más importante. Ese es el objetivo terminal y principal de esta vida. Aleluya. Bien. Y lo más probable es que Salomón vio en la mayoría de las personas que él se puso a observar que no lo lograban, que se quedaban atorados en los afanes de esta vida. Y debido a ese penoso trabajo, no se preocupaban por avisorar las cosas que hay más allá del sol. Por eso el apóstol Pablo les escribió, si mal no recuerdo, a los Efesios, permítanme, mis hermanos, no es el apóstol Pablo, fue el mismo Señor Jesucristo, mis hermanos. Esto lo tenemos en Lucas,
estas palabras del Señor. En Lucas capítulo 21, permítanme. Lucas capítulo 21. Solamente el versículo 34. Miren, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. La palabra con que empieza este versículo es muy importante entenderla. ¿Qué nos quiere decir? Mirad. Esta es una palabra que el Señor Jesucristo pues la usó en varias ocasiones. Mirad los cuervos. Esta palabra quiere decir, en este caso concreto del versículo 34, mirad, dice, consideren muy bien la vida que están llevando. ¿Sí? No se estanquen en una vida religiosa conformista. No se conformen solamente ustedes en que ya saben de la palabra de Dios y que ya se congregan en un grupo religioso y que van a los cultos tal o cual día y que ya son hermanos. No se confíen en eso, ¿sí? Más bien, fíjense muy bien si el estilo de vida que están llevando machea o calza con los requerimientos que yo les estoy diciendo que tienen que observar. ¿Sí? Y aquí hace mención el Señor de los afanes de esta vida. Algo que Eclesiastés también menciona allá. Dice que todo lo que se hace debajo del sol es un penoso trabajo que Dios le impuso a los hombres para que se ocuparan de él. Pero vemos, hermanos, que ciertamente es de parte de Dios el trabajo material. Pero el Señor no quiere que nos enredemos en él de tal forma que no atendamos su palabra. Por eso dice, y de los afanes de esta vida. Que nos entreguemos, el Señor no quiere que nos entreguemos desmedidamente al trabajo material. Que si el Señor me bendijo a mí con un negocio, porque el objetivo de mi vida fue ser un comerciante, ¿ya? Y que el Señor me bendijo con un negocito, ¿de qué diremos, hermanos? De tacos de cabeza de res, que son los que más me gustan, ¿ya? Y que pues el Señor me lo prosperó mucho y me dio mucha utilidad monetaria. El Señor me está diciendo, pues bien, atiéndelo, dedícate. Pero no te agarres a poner más taquerías por todos lados, porque eso ya no te va a dejar tiempo para que me busques como debes hacerlo. Eso quiere decir
y los afanes de esta vida. Sí. Hermanos, ¿y los qué? Porque yo caí en este lamentable estado en un tiempo, y los que hemos desatendido estas solemnes palabras del Señor, hemos experimentado ruina, atraso, distanciamiento del Señor. Hemos experimentado algo horroroso. Y por eso, volviendo a Eclesiastés, mis hermanos, ya para terminar la predicación, vamos a continuar con una tercera enseñanza sobre la continuación de esto. Por eso es que, mis hermanos, yo no puedo decir con esto que esto le perjudicó al rey Salomón para que finalmente, en la recta final de su vida, le diera la espalda al Señor. No. Yo no tengo ninguna autorización para hacer esa afirmación, porque finalmente el Señor es el que calificó la carrera del rey Salomón como califica la carrera de todo ser humano. Pero esto que le sucedió a Salomón de ponerse a observar a aquel, aquella y aquella, y yo descuidé mi carrera, es lo que el Señor no quiere. Y este es el mensaje, el principal mensaje que el Señor nos está dando aquí, ahora, en este tiempo a nosotros. ¿Sí? De que cualquier día inhábil que yo tenga, que ahí se viene el fin de semana largo porque es un día feriado que se festeja y que no se trabaja y todo eso, pon a pegar el arrancón para allá o para acá, cuando mi alma y mi espíritu, mi ser espiritual, me están exigiendo que lo aproveche para que les dé el alimento con más facilidad de la palabra de Dios. Pero si yo agarro el freeway unas horas para allá, otras horas para acá, hermanos, ¿qué ánimo, qué disposición voy a tener de alimentar mi alma? Casi ni siquiera con la oración. El Señor nos está advirtiendo aquí. El final de la vida de Salomón, vuelvo a repetirlo, quizás no se debió a esta observación meticulosa que él se puso a hacer sobre los demás, desde que salían hasta que regresaban. No, pero sí no es recomendable para nosotros. Dije que cuando nosotros nos ponemos detrás del volante, tenemos que ir viendo hacia adelante. Y ocasionalmente y por momentos muy breves, ni siquiera podríamos decir casi ni segundos, ir viendo los espejos, tal vez hacia los lados, pero algo muy fugaz. Nuestra vista tiene que ir hacia adelante. Porque muchos han terminado sus días por haber volteado, por haber tecleado ese celular, inclusive por haber contestado, hermanos, y se desatendió el objetivo principal. Alguien dijo, unos investigadores, podemos ir cerrando la Biblia, mis hermanos, y concluyo con esta anécdota que les voy a platicar. Unos que iban piloteando un gigantesco jet de pasajeros, de pronto se les apagó una lucecita del tablero y ellos se preocuparon porque esa lucecita les indicaba alguno de los muchos funcionamientos que tenía el jet. Y ellos se preocuparon y empezaron a ver el manual, a ver
que pudo haber ocasionado y ellos, pero su preocupación era de que el avión iba fallando a consecuencia de esa lucecita que se les apagó en uno de los dispositivos del tablero. Y se distrajeron tanto en eso que finalmente se estrellaron con la cumbre de una alta montaña y perecieron todos. Este fue un caso real que sucedió allá, si mal no recuerdo, en Colombia, en un desastre aeronáutico. Y cuando los técnicos, los especialistas, empezaron a investigar las causas del accidente, encontraron que esa lucecita que se apagó no era porque falló el avión en algo, sino porque se fundió la bombilla de esa lucecita. Dice, y relatan, y los pilotos, porque regularmente son 3 los ocupantes, el capitán, el segundo a cargo y un ingeniero especialista en el funcionamiento de la electrónica del avión. Dice, se olvidaron del propósito principal, que era de maniobrar el avión, dice, de cuidar que no se les fuera para abajo, de cuidar que no fuera a accidentarse, dice, por ir viendo allí. Creo que alguno hasta se agachó para atrás a ver qué pasaba, dice, y se olvidaron de su responsabilidad principal, que era de pilotear el avión, y les costó la vida a ellos y a muchos pasajeros. ¿Sí? Y ese es un mensaje para nosotros. Ahora, lo decisivo es que nosotros nos distraigamos, como yo les digo y les he dicho a varias personas que me han puesto esos pretextos, que el pastor, que el hermano, que la hermana. Sí, tal vez sea cierto, pero eso no te va a valer cuando comparezcas ante el juicio de Dios. Nunca te va a ser válido que le digas, es que el pastor, es que el hermano. El Señor te va a pedir cuentas y te va a decir, se te habló mi palabra. ¿Y qué hiciste con ese mensaje? ¿Sí? No, pues es que me puse a ver a los hermanos, a ver cómo andaban. Te va a decir, apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa es la sentencia que Dios va a tener para aquellos que no tengan el propósito principal en su vida, que es de buscarle, de obedecerle y de perseverar en esa obediencia, mis hermanos. Terminamos así la predicación, vamos a orar. Acordémonos de estas necesidades que se han mencionado, mis hermanos. Pongámoslas al Señor. Bendito Salvador,